Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones sobre la vida de Jacob. Y en esta semana que ya vamos avanzando, estamos entrando más en detalle y hemos avanzado bastante, estamos estudiando este tema muy importante que se titula Frutos en la familia. Y estoy muy seguro que tú ya te sabes el texto de memoria que estamos aprendiendo, pero quiero repetirlo contigo para que yo así también lo pueda aprender y juntos podamos aprenderlo. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso número 26, el cual nos dice así: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos delante de su presencia porque nos permite encontrarnos una vez más para estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar, pueda habitar en nuestro corazón, pueda hablarnos en nuestras mentes, grabar su palabra de verdad, y que las palabras que hemos de estudiar hoy sean lo necesario para las cosas que hemos de afrontar este día. Bendíganos con sus buenos ángeles también y instrúyanos en nuestro deber para hoy. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante a tratar, el cual se titula La elección es nuestra. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué admonición debemos volver a destacar al considerar el rechazo de Esaú ante la elección de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que podemos aprender? A ver cómo Esaú rechaza, pues cómo Dios le ofrece su misericordia, su gracia. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender? ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Vamos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Quiero que me acompañes a leer en la palabra de Dios este siguiente párrafo que está en el libro de Romanos capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso número 13. Leamos cómo dice allí: como está escrito, a Jacob amé y a Esaú desestimé. Esta escritura pareciera un poco difícil. No es que Dios amó a Jacob, pero a Esaú no lo quiso más o lo desestimó, lo tuvo en menos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Realmente Dios rechazó a Esaú? ¿Realmente no quiso saber más nada de Esaú? Veamos lo que la pluma inspirada nos dice sobre este asunto, qué es lo que significa. Vamos a ver lo que está escrito aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 207. Y mira cómo dice: Esaú y Jacob habían sido instruidos igualmente en el conocimiento de Dios, y los dos pudieron andar según sus mandamientos y recibir su favor, pero no hicieron la misma elección. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ambos podrían haber tenido las bendiciones de Dios, pero cada uno tiene que elegir. Usted y yo también tenemos que elegir, pero no hicieron la misma elección ambos. Uno hizo una elección diferente que el otro. Veamos qué es lo que aconteció entonces. Acompáñame a leer la continuación de este párrafo. Veamos cómo nos dice: no hubo una elección arbitraria de parte de Dios por la cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay elección excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Muy bien, no es que Dios va a decir, bueno, así va a ser. Cada uno tiene que decidir si va a hacer. Muy bien, pero veamos por qué el texto nos decía entonces: a Jacob amé y a Esaú desestimé. Veamos por qué. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, página 207. Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales
se elegiría a cada alma para la vida eterna, la obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo. Muy bien, esto es, Esaú podía aceptar a Jesús y obedecer lo que Jesús pedía. Muy bien, pero la elección tendría que ser de él. Esto es lo que Dios ha dispuesto en todo tiempo. Obediencia a los mandamientos mediante la fe en Jesús. Muy bien, ahora veamos qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo y nos dice así: Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma requerida entrará en el reino de la gloria. Y en Apocalipsis declara: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. En cuanto a la redención final del hombre, esta es la única elección que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Hay una bienaventuranza para aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Muy bien, esta es la única cosa que podemos saber. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, pues que Saúl no deseaba guardar esos mandamientos de Dios, él quería vivir una vida diferente. Muy bien, pero continuemos y ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las Escrituras y huya de la tentación. En otras palabras, cuando nosotros queremos obedecer, ahí entonces es elegido. Pero cuando no queremos obedecer, entonces no estamos elegidos. ¿Por qué? Porque no deseamos hacer esas cosas. Y esto fue lo que pasó con Esaú. Justamente él no deseaba hacer la voluntad de Dios. Él deseaba solamente las bendiciones temporales, pero no las bendiciones espirituales. ¿Nos damos cuenta? Pero continuemos y veamos ahora cómo nos dice este siguiente párrafo. Es elegido el que tenga fe continuamente, el que obedezca cada palabra que sale de la boca de Dios. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. ¿Nos damos cuenta? Entonces, para todos se permite la salvación. Es para todos. Pero hay ciertas condiciones. Muy bien. Y esto es obedecer a Dios. Obediencia todo el tiempo. Muy bien. Continua. Huir de la tentación. Querer hacer la voluntad de Dios. Esas son las condiciones. Y esas son las condiciones que nos estaban dando en el caso de Esaú. Muy bien. Pero continuemos y veamos ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Recuerda que estamos estudiando la elección es nuestra y nuestra siguiente pregunta nos dice así: al igual que Jacob, ¿qué deberíamos recordar? Muy bien, recuerda que Jacob pues hizo algo. ¿Qué es lo que nosotros debemos recordar? Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo que está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso número 18. Así, fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Muy bien. Así que entonces nosotros tenemos que hacer las mismas cosas. En lugar de estar mirando las cosas que vemos aquí, las cosas terrenales, las que nos llaman la atención, debemos fijar nuestros ojos en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Por ejemplo, cuando nosotros esperamos una ciudad de Dios, no la podemos ver, pero esa ciudad es eterna. Nosotros esperamos un carácter cambiado. Las personas pueden simular caracteres, pero nosotros queremos un carácter que permanezca para la eternidad. ¿Nos damos cuenta? Así que nosotros podemos esperar las promesas de Dios que ahorita no las podemos ver, pero que son eternas y van a venir. Muy bien, pero veamos lo que nos dice este siguiente párrafo en la Pluma Inspirada, Patriarcas y Profetas, página 208. Veamos cómo nos dice. Esaú había menospreciado las bendiciones del pacto,
había preferido los bienes temporales a los espirituales y obtuvo lo que deseaba. Se separó del pueblo de Dios por su propia elección. Jacob había escogido la herencia de la fe. Muy bien. Entonces se separó totalmente y se fue a vivir a otra zona. Y vivió totalmente diferente. Muy bien. Entonces, la elección es de nosotros. Siempre. Siempre lo va a ser. Aunque si nos separamos del pueblo de Dios, siempre vamos a buscar un culpable. Pero recuerde, la elección apenas es mía. Si yo me voy y quiero hacer las cosas del mundo, las cosas que veo ahora, las cosas terrenales, será mi elección. Habré decidido hacer de esa manera. Pero no puedo culpar a nadie. Pero la tendencia del ser humano es siempre culpar a alguien. Me fui por esto, me fui por aquello. Recuerde, la separación que hace uno del pueblo de Dios, la hace por su propia elección. Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite entender estas cosas. Queremos pedir que nos ayude para que podamos elegir correctamente y que podamos mantenernos fieles del lado de la verdad, luchando por la fe que una vez fue dada a los santos, huyendo de la tentación y poniéndonos toda la armadura que Jesús nos habla. Guárdenos y ayúdenos cada día. Bendiga a cada uno que está luchando. Permita que podamos mantenernos fieles a Dios y que cuando Él venga así nos encuentre. Quede con nosotros en esta hora y con aquellos que nos vieron y escucharon. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.